Sesión 19. Sensaciones intensas. Recuerdo una entrevista con Carl Gustav Jung, cuando ya era muy mayor y muy lúcido, en la que le preguntaron por el inconsciente, y respondió: el problema con el inconsciente es precisamente que es inconsciente, es decir, que de lo que es inconsciente no podemos hablar. Lo mismo cabría decir de los automatismos, que es un término que se utiliza más ahora que el de inconsciente. Cuando tenemos sensaciones intensas y dolorosas o desagradables, el gesto de rechazarlas casi siempre es automático o inconsciente. Las rechazamos y ni nos damos cuenta de que lo hacemos. En mi experiencia, este hecho se hizo evidente en una clase de yoga. La profesora nos había guiado en una postura estática que al final resultó ser muy incómoda, pero nos hizo permanecer en la postura durante 2 minutos. Las quejas llegaron casi inmediatamente. Duele mucho, se escuchaba en la clase. Entonces la profesora dijo: no es dolor, es una corriente energética, obsérvala. Empecé a observar la corriente energética, las vibraciones que se extendían desde mis piernas a todo el cuerpo. Era como si tuviera dentro de mí una corriente eléctrica intensa, vibrante y cambiante. Esta experiencia se convirtió en una revelación, porque para que la experiencia se transformara radicalmente, todo lo que yo había hecho había sido cambiar el foco de mi atención. Cuando había empezado a quejarme, quería alejarme de sentir lo que estaba sintiendo. Sin darme cuenta, mi atención se había desplazado al comentario mental. Había empezado un viaje mental. Pero al intentar seguir la instrucción de la profesora, mi foco había vuelto a la sensación intensa en las piernas, que en efecto era como una corriente vibrante de energía. Cuando me dediqué a observarla, a estar con ella sin rechazarla, resultó una sensación nueva para mí y despertó mi curiosidad. Seguí aceptándola y sintiéndola hasta que terminó el ejercicio. Con esta experiencia pude apreciar in situ las dos caras de la moneda de la experiencia, es decir, por un lado, el automatismo inconsciente de querer escapar de la sensación desagradable por medio de un viaje mental, y por otro, el poder transformador de la aceptación de las sensaciones tal y como son. No obstante, es cierto que en general, cuando las sensaciones son desagradables o dolorosas, el mensaje de aceptar la experiencia tal y como es nos resulta bienvenido. Además, en nuestra sociedad, el alivio del dolor se considera un derecho y, en consecuencia, se relaciona con la dignidad del paciente por un lado y con la buena praxis médica por otro. Pero hay condiciones en las que por alguna razón no es posible o conveniente estar todo el día semiconsciente bajo los efectos de los narcóticos. En esta situación se encontraban la mayoría de las mujeres con enfermedades psicosomáticas crónicas con las que trabajamos hace unos 4 años. Cuando les enseñábamos las técnicas de atención consciente, poníamos el énfasis en ayudarles a diferenciar lo que eran las sensaciones en sí de lo que eran los comentarios mentales de rechazo de las sensaciones. La mente es muy poderosa. Cuando la situación se cronifica, los comentarios mentales de rechazo, comentarios del tipo «¡qué horror! ¡Cuánto me duele!» o «me duele mucho! Debo tener algo malo que aún no me han descubierto», o «menuda mierda, no voy a poder salir esta tarde», etcétera, etcétera. Estos comentarios mentales no suceden solo después de sentir la sensación desagradable. Empiezan a suceder antes de la sensación desagradable. Se convierten en expectativas. La mente empieza a anticipar la sensación desagradable, empieza a buscarla. Como me decía una paciente, yo lo noto nada más despertarme. Me despierto y me digo,
a ver si me duele, y me levanto y me duele. En otras palabras, se va formando un bucle mental de expectativas y confirmación de expectativas. Así, el sufrimiento se va convirtiendo en el trasfondo contra el cual cualquier sensación es contrastada. Y no es extraño que esto suceda de manera automática, por dos razones. Una de tipo evolucionista y otra de tipo cultural. La razón de tipo evolucionista reside en que es un hecho que tenemos un sesgo hacia lo negativo. Es decir, como especie general tendemos a recordar mejor las cosas negativas y sobre todo las cosas peligrosas. Desde el punto de vista de la supervivencia de la especie, tiene mucho sentido que nos acordemos de los peligros y el dolor es una poderosa señal de que algo no va bien con el organismo. Y si recordamos el dolor, también podemos anticiparlo. El bucle cognitivo está servido. El problema reside en que de este modo se cronifica. Por otro lado, la razón cultural tiene que ver con el papel del sacrificio en el marco de la creencia religiosa presente en nuestra cultura. Según la enrevesada lógica del sacrificio, a mayor sacrificio, mayor fortalecimiento de la fe. En otras palabras, si se sufre por un relato, se espera que esto sea suficiente para convencer de que el relato es verdad. Aplicada a la creencia, al relato de la enfermedad, esta enrevesada lógica incrementa el sufrimiento y el victimismo. Y aplicada a la política, conduce, por ejemplo, a aceptar la cárcel con alegría, al menos en Cataluña. En cualquier caso, en nuestra investigación, nuestra hipótesis era que si las pacientes practicaban la atención consciente, aunque el dolor no desapareciera, resultaría menos incapacitante. Y así fue. Las pacientes que hacían los ejercicios y aprendieron a diferenciar en su experiencia entre sentir una sensación en el cuerpo versus hacer un viaje o un comentario mental, empezaron a informar de que podían hacer más cosas en sus vidas, que habían aprendido a parar y a hacer las tareas más despacio, sin tanto agobio. Una paciente lo describió con estas palabras: antes el dolor lo ocupaba todo en mi vida. Ahora sigue estando ahí, pero lo dejo a un lado y puedo hacer mi vida. En síntesis, vale la pena volver a las sensaciones corporales una y otra vez. Aunque no podamos elegir las sensaciones, sí podemos elegir a qué prestamos atención. Aunque a veces sintamos dolor y aunque a veces nos resulte desagradable lo que sentimos, prestar atención consciente al propio cuerpo es la manera de vivir en el presente, en la realidad real, y también es la manera de sentir que formamos parte de la sociedad y de la naturaleza.